Esta mañana en la Cruz Roja. Así mismo, esta misma mañana estuvimos en la Cruz Roja, donde la niña de 11 años embarazada dio a luz a las 8:30 de la mañana aproximadamente a una bebé, una nena que todavía no tiene nombre, pesó 3 kilos 50 gramos y afortunadamente ambas están con buen estado de salud. También tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Mario Villalba, director general de la Cruz Roja, que nos dio más detalles al respecto. Escuchemos lo que mencionaba. Ni una complicación, ni durante su prenatal, ni ahora en tu postoperatorio hasta ahora, ¿no? Y va a quedar 4 días como cualquier otro postoperatorio, pero eso va a depender todo de su adaptación, tanto de la nena como con ella, si no tiene ninguna complicación posterior, ¿no? A partir del 5.º mes que ella vino en el hogar maternal, siempre fue apoyada la parte psicológica. Ella está bien preparada, ¿no? Inclusive, es más, ella está súper bien asesorada en la parte psicológica. Esperemos que ahora en el posparto eso siga y se adapte mejor. La cesárea fue bastante rápida, duró más de 30 minutos, no hubo complicaciones. ¿Es un buen peso el que tiene? Es un buen peso, es un peso normal. ¿Ella llegó a las 37 semanas o quedó a 36? Sí, llegó a las 37 semanas. 37 semanas a término, digamos. Pero se interrumpió el embarazo, obviamente no tuvo trabajo de parto ni nada, sino que se dio directamente la cesárea. Y otra cuestión que el doctor estaba comentando recién fue la cuestión de psicológica, ¿verdad? Si ella recibe un apoyo psicológico antes y posterior al parto y cuánto tiempo va a durar eso, porque claro, obviamente porque es delicado. Que las mujeres embarazadas luego de dar a luz caen en una depresión posparto, generalmente que le toma a cada mujer de forma diferente. Exactamente. Pero teniendo en cuenta que es una niña, capaz es bastante desconcertante. Eso es lo que yo me preguntaba también, si es que ella lo tomó desde un lado inocente, ¿verdad? Como una niña, o si de verdad asumió ese nuevo rol de madre, ¿verdad? Siendo tan pequeña. Hay ciertos factores fisiológicos, hormonales, que esto predispone a que esté muy sensible, que quiera llorar todo el rato. Entonces, ella va a seguir un seguimiento cercano psicológico. Entonces. Sí, es así. Afortunadamente va a tener un seguimiento psicológico y tuvimos la oportunidad también de conversar con la encargada del sector de psicología de la Cruz Roja, la psicóloga Nilsa Vera, que nos habló de qué es lo que viene a partir de ahora. Escuchemos lo que dijo. Es un proceso largo, pero la niña está muy estable emocionalmente, se encuentra como en mucha disposición para cuidar a su bebé, le está cuidando la madre ahora, y lo que más pedimos es que esté en compañía de la familia, que es la mamá ahora sobre todo. Nosotros todo este tiempo hablamos con ella, le explicamos la situación, ella está consciente. Es una niña excepcional, ella entiende todo, fue súper, es nuestra, ¿cómo les voy a explicar? Nuestra héroe. Y a mí me emociona hablar de ella. Y Monse, ¿la bebé se está alimentando bien? ¿Mamó? Sí, ya mamó sin ningún problema y todos los médicos, los doctores y el plantel de la Cruz Roja estaban asombrados con la madurez que reflejaba esta nena, ¿verdad? Porque a pesar de las emociones y del momento tan especial que está viviendo, ella asumió eso y ya tuvo ese primer acercamiento con la bebé, la nena, y ya le dio de mamar sin ningún tipo de inconvenientes. Qué bueno. ¿Tenemos otra entrevista? Sí, también hablamos, al salir de la Cruz Roja nos encontramos con la abogada Elizabeth Torales, que obviamente estuvo acompañando a la familia todo este tiempo, como sabemos, incluso la semana pasada estuvo haciendo algunos reclamos al gobierno de cosas con las que ellos se comprometieron y que no brindaron a la niña, como una vivienda propia, educación, etcétera. Entonces hablamos con ella para ver cuál es su impresión a partir de ahora, del momento, y cuáles son las necesidades que tendrá esta nena a partir de ahora y de los 4 días posteriores a la internación. Escuchemos lo que dijo. Todos sabemos que dentro de 3 o 4 días o cuando sea va a volver al seno de su familia y tiene una serie de necesidades como cualquier otro recién nacido, que existe una incertidumbre de qué es lo que va a pasar después, ¿me entiendes? O sea, médicamente quizás no necesite nada, pero sí tiene las necesidades normales de un recién nacido. Y en cuanto a la solicitud de una vivienda propia, ¿cómo se llegó? ¿Se llegó a algún acuerdo sobre eso? No existe nada concreto sobre eso. ¿A dónde van ellas después de 4 días? A la casa de la familia de la madre de la niña madre, es un trabalengua, la casa de la abuela.
Entonces esto fue lo que comentó la abogada. Otra cuestión fue que también pidió por favor a las personas que todas las ayudas, porque aparentemente están pidiendo algunas personas con malas intenciones, ayudas para beneficiar a la niña y sin embargo estas ayudas nunca llegan a la niña. Entonces que tengan mucho cuidado a quién le dan dinero, ya que la forma más segura sería hacerlo directamente a través de la abogada o acercándolo ahora a la Cruz Roja, ¿verdad? Si necesitan dar pañales y ese tipo de cosas, entonces podrían acercarlos directamente ahí y que por favor no estén dando dinero a gente que no tiene ningún tipo de vínculo con ellos. Montserrat, el director te había dicho que ahora actualmente están tratando 2 casos nuevos de embarazo en niñas. Sí, exactamente. A mí me dio una cierta curiosidad y pregunté cuántos de estos casos tenemos nosotros todos los días, ¿verdad? Y me dijo que son muchos, que no contaba con cifras exactas, pero que ahora mismo estarían llegando a la Cruz Roja 2 niñas de 12 años, también víctimas de abusos, una con 7 meses de embarazo y la otra con 4 meses de embarazo para poder también seguir ese tratamiento y tener ese acompañamiento psicológico y obviamente terrible, de salud, realmente. sí, terrible. Las Es cifras lamentable que esa alarmantes. sea una realidad normal en nuestro país. Muchas gracias, Montserrat, por este comentario.